Buen día para todos, sean bienvenidos a esta nueva clase virtual de estadística descriptiva. En esta oportunidad vamos a trabajar la distribución de frecuencias en datos agrupados. Para poder explicarles este tema vamos a trabajar con el siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con las calificaciones de 50 estudiantes en este curso de estadística descriptiva, y aquí tenemos la tabla de dos columnas que nos va a servir para poder calcular la distribución de frecuencias. Para comenzar con esta tabla, si se dan cuenta, aquí tenemos datos agrupados. Les voy a explicar en primer lugar las partes que conforman esta tabla. Aquí tenemos cada una de estas filas que tenemos aquí, las vamos a denominar clases. Aquí entonces la primera clase que tenemos está de 39 a 47, la segunda clase es de 48 a 56, la tercera clase es de 57 a 65, la siguiente clase es de 66 a 74 y la otra clase de 75 a 83, la siguiente clase es de 84 a 92 y la otra clase es de 93 a 101. Bueno, cada una de estas clases tiene un límite inferior y un límite superior. Muy bien, y entonces si se dan cuenta aquí las clases están agrupadas en un intervalo de 9 que vamos a denominar la amplitud del intervalo. Y aquí tenemos la frecuencia de cada una de estas clases. Muy bien, ahora entonces que sabemos eso, eh, también tenemos la amplitud de la clase, que prácticamente es la diferencia que hay entre el límite superior y el límite inferior. Tenemos también la marca de clase, que también la podemos denominar como los puntos medios, que prácticamente son los valores que representan eh, todos los valores agrupados en cada una de las clases. Muy bien, entonces la tabla de distribución de frecuencias agrupadas la vamos a usar cuando tenemos un número bastante grande de datos, o cuando el tamaño de la muestra es muy grande y no es posible trabajar con la tabla simple o con la tabla simple con frecuencias. Entonces aquí nuevamente les presento las dos columnas de donde aparecen las calificaciones agrupadas en intervalos y la frecuencia que corresponde a cada una de esas clases. Y vamos a trabajar con estas columnas LR que prácticamente significan los límites reales. Tenemos XY, que son los puntos medios, las frecuencias acumuladas, las frecuencias relativas, las frecuencias porcentuales, las frecuencias suavizadas y los grados. Solo vamos a trabajar en este caso con estas 9 columnas. Entonces, los límites reales los encontramos de la siguiente forma. Aquí tenemos límites reales inferiores y los límites reales superiores. Para encontrar los límites reales inferiores, pues lo único que tenemos que hacer es restarles 0.5 al límite inferior. En este caso tenemos como límite inferior 39. Y si calculamos el límite real inferior, a 39 le restamos 0.5 y nos da 38.5. El otro límite inferior es 48, y si a ese límite inferior le calculamos el límite real inferior, pues encontramos 47.5, que es lo que resulta al restarle de 48 0.5. El siguiente límite inferior es 57. Si queremos calcular el límite real inferior a 57, le vamos a restar 0.5 y entonces encontramos 56.5. El siguiente límite inferior es 66. Para encontrar el límite real inferior, entonces le restamos 0.5 a 66 y tenemos 65.5. El siguiente límite inferior es 75. Al restarle 0.5 obtenemos 74.5, que es el siguiente límite real inferior. Ahora bien, tenemos aquí como límite inferior 84. Y si queremos encontrar el límite real inferior, entonces a 84 le restamos 0.5 y tenemos 83.5. Posteriormente tenemos el siguiente límite inferior, que es de 93. Y si a 93 le restamos 0.5, obtenemos el límite real inferior, que sería de 92.5. Asimismo, también calculamos los límites reales superiores. En este caso, a cada límite superior le vamos a sumar 0.5. Entonces aquí tenemos 47, es el límite
es el límite superior. Si queremos encontrar el límite real superior, entonces a 47 le vamos a sumar 0.5. Entonces tendríamos 47.5. El siguiente límite superior es 56. Y si encontramos el límite real superior, le sumamos 0.56 y tenemos 56.5. Seguidamente tenemos el límite inferior de 65 y si encontramos el límite real superior le sumamos a 65 0.5 y tenemos 65.5. Tenemos aquí como límite superior 74 y si le queremos encontrar el límite real superior a 74 le vamos a sumar 0.5 y tenemos 74.5. Seguidamente tenemos como límite superior 83 y al sumarle a 83 0.5 tenemos 83.5 que sería en este caso el límite real superior. Aquí en este otro caso tenemos como límite superior el 92 y si le restamos, en este caso le sumamos 0.5 obtenemos el límite real superior que es de 92.5. Tenemos seguidamente el 101 es el límite superior y al sumarle 0.5 obtenemos el límite real superior que es de 101.5. Entonces de esta forma calculamos los límites reales que están los límites reales inferiores y los límites reales superiores, principalmente en las medidas de localización, cuartiles, deciles y percentiles es donde hacemos uso de los límites reales, específicamente los límites reales inferiores. Muy bien, ahora también vamos a aprender la forma de calcular los puntos medios o marcas de clases, que de esa forma también se le puede llamar. Algunos maestros suelen identificar los puntos medios como XM o XS, pero en esta oportunidad vamos a trabajar con XY para identificar esta columna de los puntos medios. Pues los puntos medios nos sirven para representar todos los valores agrupados en cada una de las clases. Y estos puntos medios son los que se usan para poder calcular medidas como la media aritmética, la desviación típica o estándar, la varianza y posteriormente la simetría o kurtosis y muchos otros datos, ¿verdad? Pero en este caso entonces vamos a aprender a calcular los puntos medios. Para poder encontrar los puntos medios, lo único que hacemos es sumar el límite inferior y el límite superior y el resultado que se obtiene lo dividimos entre 2, ¿verdad? Y entonces en este caso si sumamos 39 más 47 el resultado es 86 y si dividimos esa cantidad de 86 entre 2 tenemos 43. Ese es el primer punto medio. Entonces el siguiente punto medio pues prácticamente es el que resulta al dividir entre 2 la sumatoria de 48 y 56. Veamos si sumamos 48 más 56 nos da un total de 104. Y si esa cantidad la dividimos entre 2 obtenemos 52, que es el siguiente punto medio. El siguiente punto medio lo vamos a encontrar de esta forma. Sumamos en primer lugar 57 más 65. El resultado que obtenemos lo dividimos entre 2 y obtenemos el siguiente punto medio que es de 61. Aquí tenemos el punto medio entonces. Posteriormente sumamos 66 más 74. El resultado que obtenemos lo dividimos entre 2 y tenemos el siguiente punto medio que es de 70. Ahora bien, veamos el siguiente punto medio. Sumamos 75 más 83. El resultado que da se divide entre 2 y nos da 79. Tenemos también el siguiente punto medio, lo encontramos de esta forma. Sumamos 84 más 92. El resultado que obtenemos lo dividimos entre 2 y tenemos 88. El siguiente punto medio lo vamos a encontrar al sumar 93 más 101. El resultado que se obtiene de esa sumatoria se divide entre 2 y tenemos el siguiente punto medio que es de 97. Bueno, hay otra forma de calcular los puntos medios. Solo usted calcula el primer punto medio, que recuerde que se encuentra al sumar 39 más 47, ¿verdad? Y el resultado lo divide entre 2. Bueno, ahora a 43, que es el primer punto medio, le suma la amplitud del intervalo que tenemos aquí, en este caso que es 9.
Entonces a 43, que es el primer punto medio, le suma la amplitud del intervalo, que es 9, obtiene el siguiente punto medio, que es de 52. Y a este punto medio le suma otra vez la amplitud del intervalo, obtiene el siguiente punto medio, que es de 61. Otra vez le suma la amplitud del intervalo, obtiene el siguiente punto medio. Si le suma otra vez la amplitud del intervalo, obtiene el siguiente punto medio, y también si le suma otra vez la amplitud del intervalo, obtiene el otro punto medio, y así sucesivamente. Entonces hay dos formas de calcular los puntos medios. Bueno, ahora vamos a calcular la columna de frecuencias acumuladas. En este caso, recuerden que las frecuencias acumuladas es lo que resulta al sumar sucesivamente cada una de las frecuencias absolutas. Pues para encontrar la primera frecuencia acumulada, lo único que tenemos que hacer es, si ven, esta primera frecuencia absoluta es de 3, y siempre la primera frecuencia absoluta la vamos a copiar en la primera, y esta va a ser la primera frecuencia acumulada. Bueno, la siguiente frecuencia acumulada la encontramos al sumarle a esta frecuencia, esta primera, le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, que en este caso sería 2, ¿verdad? Entonces 3 más 2 nos da 5, que es la frecuencia acumulada. Bueno, ahora que tenemos 5, para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, le vamos a sumar a 5 la siguiente frecuencia absoluta, que es de 6. Entonces 5 más 6 es igual a 11. Muy bien. Y para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, le vamos a sumar a 11 la siguiente frecuencia absoluta, que es de 13, ¿verdad? Entonces 11 más 13, que es igual a 24. Y para encontrar la siguiente frecuencia acumulada, ahora que tenemos 24, le vamos a sumar a 24 la siguiente frecuencia absoluta, que es de 11. Entonces 24 más 11 es exactamente igual a 35. Y la otra frecuencia acumulada la encontramos sumándole a esta última frecuencia acumulada la siguiente frecuencia absoluta, que es de 10, ¿verdad? Entonces 35 más 10 es exactamente igual a 45. Y para encontrar la última frecuencia acumulada, pues lo único que tenemos que hacer es sumar 45 más 5, que es igual a 50. Esa es la frecuencia acumulada. Entonces, el uso de las frecuencias acumuladas principalmente se da en el cálculo de las medidas de posición, principalmente cuartiles, percentiles, deciles, y también en el cálculo de la mediana. Muy bien, ahora entonces tenemos las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas las vamos a encontrar eh, dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra o el número de datos que hemos recopilado. Muy bien, entonces recuerden que la frecuencia absoluta es la que se presenta en esta segunda columna. Entonces, para encontrar la primera frecuencia relativa, dividimos 3 entre el tamaño de la muestra, que es de 50. Entonces 3 dividido entre 50 nos da 0.06. Y si dividimos 2 entre el tamaño de la muestra, que es de 50, obtenemos la siguiente frecuencia relativa, que es de 0.04. Muy bien, ahora para encontrar la otra frecuencia relativa dividimos 6, que es la frecuencia absoluta, entre el número total de datos o el tamaño de la muestra, que es igual a 0.12, y esa entonces es la frecuencia relativa. Muy bien, ahora vamos a encontrar la siguiente frecuencia relativa. Para eso vamos a dividir 13, que es la frecuencia absoluta, entre el tamaño de la muestra, que es de 50. Entonces, el cociente de esa operación es exactamente igual a 0.26. Seguidamente tenemos la siguiente frecuencia absoluta, que es de 11. Y si dividimos esta frecuencia absoluta, que tiene el valor de 11, entre el tamaño de la muestra, que es de 50, obtenemos 0.22, que es nuestra frecuencia relativa en este caso. Y para encontrar la siguiente frecuencia relativa, dividimos 10, que es el valor de la frecuencia absoluta. La dividimos entre el tamaño de la muestra, que es de 50, y obtenemos 0.20. Entonces 0.20 es nuestra frecuencia relativa. Seguidamente tenemos el valor de la frecuencia absoluta, que es de 5, y si dividimos 5 entre 50 obtenemos
la siguiente frecuencia relativa, que es de 0.10. Eh, Siempre la sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre nos van a dar igual a 1. Muy bien, ahora que tenemos las frecuencias relativas, podemos expresarlas también en porcentajes o tantos por ciento, que a eso le vamos a denominar la frecuencia porcentual o simplemente porcentaje, ¿verdad? Para encontrar entonces la frecuencia porcentual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las frecuencias relativas, cada una de las frecuencias relativas por 100, ¿verdad? En este caso, si multiplicamos esta primera frecuencia relativa, que es de 0.6 por 100, nos da 6, que sería el 6%, ¿verdad? Y para encontrar la siguiente frecuencia porcentual, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta frecuencia relativa, que es de 0.04 por 100, y obtenemos el 4%. La siguiente frecuencia porcentual la vamos a encontrar al multiplicar esta frecuencia relativa, que es de 0.12 por 100, y tenemos el 12%. Seguidamente, la frecuencia porcentual es igual a 26%, y eso lo obtenemos al multiplicar 0.26, que es la frecuencia relativa, por 100, y entonces nos da el 26%. Para encontrar la siguiente frecuencia porcentual, multiplicamos esta frecuencia relativa, que es de 0.22 por 100, y nos da el 22%. Posteriormente tenemos esta frecuencia relativa, que es de 0.20, y al multiplicarla por 100 obtenemos el 20%. Y de último tenemos la frecuencia relativa de 0.10, al multiplicarla por 100 encontramos 10, que es el 10%. La sumatoria de todas las frecuencias porcentuales siempre nos van a dar igual a 100, que es el 100%, ¿verdad? Bueno, en esta otra columna tenemos las frecuencias suavizadas, que prácticamente nos sirven para hacer semejante el polígono de frecuencias de esta información que estamos trabajando a la curva normal, ¿verdad? Entonces, para poder suavizar cada una de las frecuencias, usamos la siguiente fórmula. La sumatoria de la frecuencia anterior más el duplo de la frecuencia que estamos suavizando más la frecuencia siguiente. Y la sumatoria de todos esos datos lo dividimos entre 4 y de esa forma encontramos la frecuencia suavizada. Muy bien, en este caso entonces vamos a suavizar esta primera frecuencia. La frecuencia anterior a esta, si se dan cuenta, no hay ni una frecuencia anterior a esta, entonces vamos a trabajar en lugar de la frecuencia anterior el valor de 0. Entonces a 0 le sumamos el duplo, es decir, multiplicar 2 veces la frecuencia que estamos suavizando, que es de 3, y le vamos a sumar la frecuencia siguiente, que es de 2. La sumatoria de eso la dividimos entre 4 y nos da 2, que es la frecuencia suavizada en este caso. Seguidamente vamos a suavizar esta segunda frecuencia, que es de 2. Para eso sumamos la frecuencia anterior, que aquí es 3, más 2 veces la frecuencia que estamos suavizando, que es 2, ¿verdad? Y sumamos la frecuencia siguiente, que es de 6, y la sumatoria es igual a 13. Pero dividimos esa sumatoria entre 4, el 4 que tenemos aquí, y obtenemos la frecuencia suavizada, que es de 3.25. Muy bien, ahora entonces, para suavizar la siguiente frecuencia absoluta, vamos a aplicar también la misma fórmula, y aquí sumamos a la frecuencia anterior, que sería aquí de 2, ¿verdad? Y el duplo de la frecuencia que estamos suavizando, que es 6, entonces 2 más 2 veces 6, que sería 12, ¿verdad? Más la frecuencia siguiente, que es de 13, y dividido todo esto entre 4, tenemos 6.75. Muy bien, para suavizar entonces la siguiente frecuencia absoluta tenemos que aplicar la misma fórmula. Entonces la frecuencia anterior aquí sería 6, ¿verdad? Más 2 veces la frecuencia que estamos suavizando, que es de 13, ¿verdad? Y a eso le sumamos la frecuencia siguiente, que es 11, y la sumatoria de eso es 43, pero recuerden que tenemos que dividir entre 4 y obtenemos la frecuencia suavizada de 10.75. Ahora, para suavizar la otra frecuencia tenemos como frecuencia anterior, ahora sería 13 más 2 veces la frecuencia que estamos suavizando, que es 11,
y a eso le sumamos la frecuencia siguiente, que es de 10, tenemos un total de 45. Pero recuerden que eso lo dividimos entre 4 y obtenemos la frecuencia suavizada, que sería entonces de 11.25. Posteriormente suavizamos la otra frecuencia, para eso la frecuencia anterior sería de 11, dos veces la frecuencia que estamos suavizando, y le sumamos la frecuencia siguiente, que sería 5, ¿verdad? Y obtenemos un total de 36, eso lo dividimos entre 4 y obtenemos la frecuencia suavizada, que es 9. Ahora bien, vamos a suavizar la última frecuencia que tenemos aquí. Como frecuencia anterior vamos a tener 10, dos veces entonces la frecuencia que estamos suavizando, más la frecuencia siguiente, que sería 0 en este caso porque ya no hay otra frecuencia. Entonces esa sumatoria la dividimos entre 4 y obtenemos la frecuencia suavizada, que es 5. Les decía que la frecuencia suavizada nos sirve nada más para asemejar el polígono de frecuencias de este ejemplo a una curva normal. Recuerden que el polígono de frecuencias es una gráfica. Muy bien, entonces aquí les he adjuntado también esta columna, que es la columna de grados. Esto nos sirve prácticamente para poder graficar el diagrama circular o diagrama de sectores o de pastel, como muchas personas la denominan. Entonces, para encontrar los grados, esto lo puede hacer a través de una regla de 3. Bueno, donde iguala el porcentaje, el 100% y 360, que es el número de grados que tiene el círculo o la circunferencia. Entonces, para encontrar aquí el número de grados, recuerden, podemos aplicar una regla de 3, pero en este caso vamos a aplicar esta pequeña fórmula, donde vamos a multiplicar la frecuencia porcentual que hemos encontrado por 3.6, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos como frecuencia porcentual el 6%. Entonces, al multiplicar 6 por 3.6, obtenemos 21.6, que es el grado en este primer caso. Para encontrar entonces la siguiente frecuencia porcentual, multiplicamos 4, que es la frecuencia porcentual, multiplicamos entonces 4 por 3.6 y encontramos 14.4, que es el grado. Para encontrar el siguiente grado, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 12, que es el 12%, por 3.6 y encontramos 43.2. El siguiente grado lo encontramos al multiplicar el 26% por 3.6 y tenemos 93.6. Posteriormente encontramos el siguiente grado, que es igual a lo que resulta al multiplicar 22% por 3.6 y tenemos entonces 79.20. El siguiente grado es exactamente igual a 20 multiplicado por 3.6, que es 72. Seguidamente tenemos esta frecuencia porcentual de 10, que es el 10%, y al multiplicarlo por 3.6 obtenemos 36 grados. Muy bien, ahora entonces recuerden, el cálculo de los grados lo hacemos precisamente para poder graficar el diagrama circular o diagrama de sectores o gráfica de pastel, como quieren llamarle, que así algunas personas denominan esta gráfica, que prácticamente es donde nosotros repartimos homogéneamente a los porcentajes cada parte del círculo, ¿verdad? Entonces, recuerden que el círculo está medido en grados y tiene 360 grados, por lo tanto, la sumatoria de todos los grados que hemos encontrado tiene que ser igual a 360. En este caso, si sumamos 21.6 grados más 14.4 grados más 43.2 grados, más 93.6 grados, más 79.20 grados, más 72 grados, más 36 grados, tenemos un total de 360 grados. Entonces, esta es toda la clase del día de hoy. Muchas gracias.